Capítulo 11. Impotencia de la sabiduría epicúrea. Cuando digo que no hago nada por el placer, hablo del verdadero sabio, al cual solamente lo concedes. Pero no llamo sabio a quien tiene algo por encima de sí, y con mayor razón si es el placer, pues, dominado por éste, ¿cómo hará frente al trabajo y al peligro, a la pobreza y a tantas amenazas que rugen en torno de la vida humana? ¿Cómo soportará la visión de la muerte y del dolor, el estrépito del mundo y tantos enemigos acérrimos, vencido por tan blando adversario? Todo lo que el placer le aconseje, lo hará. ¿Y no ves cuántas cosas le aconsejará? Nada vergonzoso, dices, le podrá aconsejar, porque está asociado a la virtud. ¿No ves, una vez más, cuál es ese sumo bien que necesita de un guardián para ser bueno? Y la virtud, ¿cómo dirigirá al placer a quien sigue, puesto que seguir es propio de quien obedece y dirigir del que manda? Pones detrás al que manda. Magnífico papel tiene entre vosotros la virtud, probar los placeres. Pero veremos si la virtud, entre los que la tratan tan afrentosamente, sigue siendo todavía virtud, pues no puede llamarse así si cede su puesto. Entre tanto mostraré, que es de lo que se trata, a muchos asediados por los placeres, sobre los que la fortuna ha derramado todos sus dones, y que tendrás que reconocer malos. Mira a Nomentano y a Piquio en busca de los bienes, como ellos dicen, de la tierra y del mar, y que reconocen en su mesa a los animales de todos los países. Míralos en su lecho de rosas esperando su comilona, deleitando los oídos con el sonido de las voces, los ojos con espectáculos, con sabores el paladar. Todo su cuerpo es excitado con fricciones blandas y suaves, y para que la nariz no descanse mientras tanto, se impregna de varios olores el lugar mismo donde se hacen ofrendas a la sensualidad. Reconocerás que estos están entre placeres, pero sin embargo no les irá bien, porque no es del bien de lo que gozan. Capítulo 12. El peligro del epicureísmo. Les irá mal, dices, porque intervienen muchas circunstancias que perturban su ánimo, y las opiniones contrarias inquietarán su mente. Concedo que sea así, pero no obstante, esos mismos necios, caprichosos y expuestos a la amenaza del arrepentimiento, experimentan grandes placeres, de modo que es menester confesar que están tan lejos de toda molestia como del buen sentido y, como ocurre a muchos, tienen una locura alegre y se enajenan entre risas. Por el contrario, los placeres de los sabios son apacibles y moderados, acaso débiles, concentrados y apenas visibles, pues vienen sin ser llamados, y cuando llegan espontáneamente no son recibidos con honores ni con gozo alguno por los que experimentan, pues los mezclan en la vida como el juego y la diversión entre las cosas serias. Déjese, pues, de unir cosas incompatibles y de enlazar el placer con la virtud, vicio con el que se adula a los peores. El hombre sumido en los placeres, siempre ahito y ebrio, por saber que vive con placer, cree vivir también con virtud, pues oye que el placer no puede separarse de la virtud, y entonces da a sus vicios el nombre de sabiduría y ostenta lo que debería ocultar. Así no se entregan a la sensualidad impulsados por Epicuro, sino que, dados al vicio, esconden su corrupción en el seno de la filosofía y acuden donde oyen alabar el placer. Y no consideran cuán sobrio y seco es el placer de Epicuro, al menos así lo entiendo yo, sino que se precipitan hacia ese nombre en busca de una autoridad y de algún velo para sus desenfrenos. Y así se pierden lo único bueno que tenían entre sus males,
la vergüenza del pecado, pues alaban aquello de que se sonrojaban y se evanecen del vicio. Por esto, ni siquiera es posible a la juventud enmendarse, puesto que se aplica un título honroso a una indolencia vergonzosa. Esa es la razón de que esa alabanza del placer sea perniciosa. Los preceptos virtuosos quedan ocultos. Lo que corrompe está manifiesto. Hoc est cur ista voluptatis laudatio perniciosa sit, quia honesta praecepta intra latent, quod corrumpit apparet. Capítulo 13. El verdadero sentido de la doctrina de Epicuro. Yo mismo soy de la opinión, lo diré a pesar de nuestros partidarios, de que los preceptos de Epicuro son venerables, rectos, y si los miras más de cerca, tristes, pues reduce el placer a algo escaso y mezquino, y la ley que nosotros asignamos a la virtud, él la asigna al placer. Le ordena obedecer la ley de la naturaleza, pero es poco para la sensualidad lo que para la naturaleza es bastante. Pero, ¿qué ocurre? Aquel que llama felicidad al ocio perezoso y a los goces alternativos de la gula y la lujuria, busca un buen apoyo para una mala causa, y mientras viene, inducido por aquel nombre seductor, sigue el placer, no el que le enseñan, sino el que trajo consigo, y una vez que empieza a juzgar sus vicios semejantes a los preceptos, cede a ellos, pero no ya con timidez y a escondidas, se entrega a la sensualidad abiertamente, descaradamente. Por esto no diré, como la mayoría de los nuestros, que la escuela de Epicuro es maestra de infamias, sino que digo, tiene mala reputación, tiene mala fama y no la merece. ¿Quién puede saberlo si no ha sido admitido en su interior? Su misma fachada da lugar a las habladillas y suscita malsanas esperanzas. Es como un hombre enérgico vestido de mujer. Tu pudor es constante, tu virilidad está intacta, tu cuerpo no cede a ninguna debilidad vergonzosa, pero tienes en la mano un tambor. Elíjase, pues, un título honroso y una muestra que incite por sí misma al alma a rechazar los vicios que la enervan en cuanto llegan. El que se acerca a la virtud da pruebas de un carácter noble. El que sigue al placer parece débil, quebrantado, menos hombre, propenso a caer en torpezas, a no ser que alguien le haya distinguido los placeres, para que sepa cuáles de ellos están dentro del deseo natural, cuáles llevan al abismo y son ilimitados, y cuanto más se los satisface, más insaciables. Que la virtud vaya, pues, delante, siguiendo sus huellas, siempre estaremos en seguro. Y el placer excesivo daña. En la virtud no hay que temer que haya exceso, porque en ella misma está la mesura. No es bueno lo que padece por su propia magnitud. Non est bonum quod magnitudine laborat sua. Capítulo 14. El riesgo del placer. Además, los que están dotados de una naturaleza racional, ¿qué cosa puede proponérseles mejor que la razón? Y si se quiere esa unión, si se quiere ir a la felicidad en compañía, que la virtud marche delante y el placer le acompañe y vaya junto a ella, como la sombra junto al cuerpo. Hacer de la virtud el más excelso de todos los bienes, una esclava del placer, es propio de un hombre incapaz de concebir nada grande. Que la virtud vaya a la primera, que lleve el estandarte,
No por eso tendremos menos el placer, pero seremos dueños y moderadores de él. Nos hará ceder algo a sus súplicas, pero no nos impondrá nada. Pero los que han entregado el mando al placer carecen de uno y otro, pues pierden la virtud, y además no tienen el placer, sino que el placer los tiene a ellos, o se atormentan por su falta, o se ahogan en su abundancia, desdichados si los abandona, más desdichados si los abruma. Así como los navegantes sorprendidos en el mar de las Sirtes tan pronto se quedan en seco como son agitados por olas impetuosas. Esto ocurre por una intemperancia excesiva y un amor ciego de su objeto, pues para el que busca el mal en vez del bien es peligroso alcanzarlo. Así como cazamos a las fieras con esfuerzo y peligro, y su posesión, una vez cogidas, es también inquieta, pues con frecuencia despedazan a sus dueños, del mismo modo los que poseen grandes placeres caen en un gran mal, y los antes conquistados los apresan. Y cuanto más numerosos y grandes son, tanto más pequeño y siervo de más señores es aquel a quien el vulgo llama feliz. Quiero insistir aún en esta imagen. El que busca los cubiles de las fieras y gusta mucho de capturar fieras al lazo y rodear con perros a los vastos bosques, abandona para seguir sus huellas ocupaciones preferibles y renuncia a muchos menesteres. Del mismo modo, el que persigue el placer pospone a él todas las cosas, y lo primero que descuida es su libertad, que sacrifica por el vientre, y no compra los placeres para sí mismo, sino que se vende a los placeres. Capítulo 15. Obedecer a Dios es libertad. Pero se dirá, ¿qué impide fundir en uno solo la virtud y el placer y establecer el bien supremo de modo que la misma cosa sea a la vez honesta y agradable? Es que no puede haber una parte de lo virtuoso que no sea algo virtuoso, y el sumo bien no tendrá su pureza si encierra algo distinto de lo mejor. Ni siquiera el gozo que nace de la virtud, aunque sea un bien, es una parte del bien absoluto, no más que la alegría y la tranquilidad, aunque nazcan de las causas más excelentes, pues estas cosas son bienes, pero son consecuencia y no complemento del sumo bien. El que establece una alianza entre el placer y la virtud, aun sin ponerlos en un pie de igualdad, por la fragilidad de uno de los bienes debilita cuanto hay de vigor en el otro, y pone bajo un yugo esa libertad que sólo es invencible si no conoce nada más precioso que ella misma. Pues lo que es la máxima servidumbre empieza a necesitar la fortuna. Síguese de esto una vida ansiosa, suspicaz, inquieta, temerosa de las vicisitudes, pendiente de los momentos de los tiempos. No das a la virtud un fundamento grave, inmutable, sino que le ordenas mantenerse en un lugar movedizo, pues ¿qué hay tan mudable como la espera de las cosas fortuitas y la variación del cuerpo y de las cosas que lo afectan? ¿Cómo puede obedecer a Dios y aceptar con buen ánimo todo lo que suceda, no quejarse del destino y acoger de buen grado sus vicisitudes, el que se agita a las menores punzadas de los placeres y de los dolores? Ni siquiera es un buen defensor o salvador de la patria, ni protector de sus amigos, si se inclina a los placeres. Que el sumo bien se eleve a un lugar de donde ninguna fuerza pueda arrastrarlo, a donde no tenga acceso el dolor ni la esperanza, ni el temor, ni ninguna otra cosa que amengüe los derechos del bien supremo. Pero sólo la virtud puede elevarse hasta allí. Su paso es quien ha de dominar esa pendiente. Ella permanecerá firme y soportará
todos los acontecimientos, no solo paciente, sino voluntariamente. Y sabrá que toda la dificultad de los tiempos es una ley de la naturaleza. Y, como un buen soldado, soportará sus heridas, contará las cicatrices y al morir traspasado por los dardos, amará al jefe por quien cae. Tendrá siempre en su mente el viejo precepto: sigue a Dios. En cambio, el que se queja, llora y gime, es obligado a la fuerza a hacer lo que está mandado, y no por ello es menos llevado sin querer a donde se le ordena. Qué locura es preferir ser arrastrado a seguir, tanto, a fe mía, como por necedad e ignorancia de la propia condición, dolerte de que te falte algo o te ocurra algo penoso, o igualmente extrañarte o indignarte de las cosas que tanto suceden a los buenos como a los malos. Quiero decir, las enfermedades, las muertes, los impedimentos y las demás miserias que acontecen inesperadamente a la vida humana. Aceptemos con buen ánimo todo lo que se ha de padecer por la constitución del universo. Estamos sujetos a la obligación de soportar las condiciones de la vida mortal y no perturbarnos por lo que no está en nuestro poder evitar. Hemos nacido de un reino. Obedecer a Dios es libertad. Vamos a ver en el original la parte que dice: siempre en su mente el viejo precepto: sigue a Dios. Habebit illud in animo vetus praeceptum, Deum sequere. Luego, que el sumo bien se eleve a un lugar de donde ninguna fuerza pueda arrastrarlo. Illo ergo summum bonum escendat unde nulla vi detrahitur. Y el último párrafo: aceptemos con buen ánimo todo lo que se ha de padecer por la constitución del universo. Estamos sujetos a la obligación de soportar las condiciones de la vida mortal y no perturbarnos por lo que no está en nuestro poder evitar. Hemos nacido en un reino. Obedecer a Dios es libertad. Quid ex universi constitutione patiendum est, magno suscipiatur animo. Ad hoc sacramentum adacti sumus, ferre mortalia nec perturbari is quae evitare non est nostrae potestatis. In regno nati sumus, Deo parere libertas est. Capítulo 16. La felicidad del sabio. Por tanto, la verdadera felicidad reside en la virtud. ¿Qué te aconsejará esta virtud? Que no estimes bueno o malo lo que no acontece ni por virtud ni por malicia. En segundo lugar, que seas inconmovible incluso contra el mal que procede del bien, de modo que, en cuanto es lícito, te hagas un Dios. ¿Qué te promete esta empresa? Privilegios grandes e iguales a los divinos. No serás obligado a nada, no necesitarás nada. Serás libre, seguro, indemne. Nada intentarás en vano, nada te impedirá. Todo marchará conforme a tu deseo. Nada adverso te sucederá, nada contrario a tu opinión o a tu voluntad. ¿Pues qué? ¿Basta la virtud para vivir feliz? Siendo perfecta y divina, ¿por qué no ha de bastar? Incluso es más que suficiente. Pues, ¿qué puede faltar al que está exento de todo deseo? ¿Qué necesita del exterior el que ha recogido todas sus cosas en sí mismo? Pero el que tiende a la virtud, aun cuando haya avanzado mucho, necesita, sin embargo, algún favor de la fortuna, mientras aún lucha entre los afanes humanos, mientras desata aquel nudo y todo lazo mortal. ¿Qué diferencia hay entonces? Que unos están atados, otros amarrados, otros incluso agarrotados. El que ha llegado a una región superior y se ha elevado a más altura, arrastra una cadena floja, todavía no libre, pero ya casi libre. Capítulo 17. Los principios y la conducta.
Pero alguno de esos que ladran contra la filosofía dirá, como suelen, ¿por qué hablas con más energía que vives? ¿Por qué bajas el tono delante de un superior y consideras que el dinero es para ti un instrumento necesario y te alteras por un contratiempo y lloras al enterarte de la muerte de tu esposa, de un amigo, y miras por tu fama y te afectan las habladurías malévolas? ¿Por qué tu campo está más cultivado de lo que pide el uso natural? ¿Por qué no cenas según tus preceptos? ¿Por qué tienes un mobiliario demasiado elegante? ¿Por qué se bebe en tu casa un vino más viejo que tú? ¿Por qué se instala una pajarera? ¿Por qué se plantan árboles que no han de dar más que sombra? ¿Por qué tu mujer lleva en las orejas la renta de una casa opulenta? ¿Por qué tus esclavos se visten con ropas preciosas? ¿Por qué es en tu casa un arte el servir la mesa y no se coloca la plata al azar y de cualquier manera, sino que se sirve con pericia y tienes un maestro de arte cisoria? Añade aún si quieres, ¿por qué tienes posesiones más allá del mar y más de las que conoces? Es una vergüenza que seas tan inteligente como para no conocer a unos poquillos esclavos o tan fastuosos como para tener más que los que la memoria alcanza a conocer. Ayudaré enseguida a tus reproches y me haré más objeciones que las que imaginas. Ahora te responderé esto. No soy un sabio, y para que tu malevolencia se regocije, nunca lo seré. Por esto no exijo de mí ser igual que los mejores, sino mejor que los malos. Me basta con podar todos los días algo de mis vicios y castigar mis extravíos. No he llegado a la salud, ni llegaré siquiera. Compongo para mi gota más calmantes que remedios. Contento si los ataques son menos frecuentes y menos dolorosos. Pero comparado con vuestros pies, yo, impotente, soy un corredor. Capítulo 18. La malevolencia no respeta a nadie. No digo estas cosas por mí, pues estoy sumido en todos los vicios, sino por aquel que ya ha conseguido algo. Hablas de un modo, se dice, vives de otro. Este reproche, cabezas llenas de malevolencia y de hostilidad a todos los mejores, se ha hecho a Platón, se ha hecho a Epicuro, a Zenón, pues todos estos decían no cómo vivían ellos mismos, sino cómo hubiesen debido vivir. Hablo de la virtud, no de mí, y cuando clamo contra los vicios, lo hago en primer lugar contra los míos. Cuando pueda, viviré como es debido. Y esa malignidad empapada de veneno no me apartará de los mejores, ni siquiera ese veneno con el que rociáis a los demás y os matáis a vosotros me impediría perseverar en alabar no la vida que llevo, sino la que sé que debe llevarse, y que adore la virtud y la siga a rastras desde gran distancia. Pues voy a esperar que haya algo respetable para la malevolencia, para quien no fueron sagrados ni Rutilio ni Catón. ¿Se preocupará alguien de si parece demasiado rico a esas gentes para quienes Demetrio el cínico no es bastante pobre? Un hombre extremadamente enérgico que lucha contra todo deseo natural, más pobre que los demás cínicos, porque éstos se han prohibido tener nada y él se ha prohibido también pedir, niegan que sea bastante indigente. Y fíjate, no ha profesado la ciencia de la virtud, sino la de la pobreza. Capítulo 19. La envidia, origen de la maledicencia. Niegan que Diodoro, filósofo epicúreo, que hace pocos días puso fin a su vida por su propia mano, obrara según los conceptos de Epicuro al cortarse el cuello. Unos quieren ver locura en esa acción suya, otros irreflexión. Él, sin embargo, feliz y con la conciencia satisfecha, dio testimonio de sí al salir de esta vida y elogió la tranquilidad de sus días pasados en el puerto y anclado, y dijo esto, que habéis oído de mala gana, como si también vosotros tuvierais que hacerlo. He vivido y recorrido el camino que la fortuna me había señalado.
Discutís acerca de la vida de uno, de la muerte de otro, y al oír el nombre de hombres grandes por algún mérito egregio, ladráis como perrillos al salir al encuentro de personas desconocidas, pues os conviene que nadie parezca bueno, como si la virtud ajena fuera el reproche de vuestros delitos. Comparáis envidiosos las cosas espléndidas con vuestra sordidez, y no comprendéis cuán en detrimento vuestro es esa osadía. Pues si los que siguen la virtud son avaros, livinidosos y ambiciosos, ¿qué sois vosotros que odiáis hasta el nombre mismo de la virtud? Negáis que ninguno cumpla con lo que dice, ni viva según el modelo de sus palabras. ¿Qué hay de extraño en ello? Puesto que dicen cosas enérgicas, grandes, que superan todas las tempestades humanas, puesto que se esfuerzan por arrancarse de esas cruces en que cada uno de vosotros hunde sus propios clavos. Pero los condenados al suplicio están suspendidos cada uno de un solo poste. Los que se atormentan a sí mismos están distendidos por tantas cruces como deseos, y maledicientes son ingeniosos para injuriar a los demás. Creería por eso que están exentos de aquellos males, si no fuera porque algunos escupen desde el patíbulo a los espectadores. Capítulo 20. El valor del esfuerzo filosófico. ¿No cumplen los filósofos lo que dicen? Pero ya hacen mucho con decirlo, con concebir en su pensamiento la virtud. Pues si sus hechos fuesen iguales que sus dichos, ¿quién sería más feliz que ellos? Por lo pronto, no hay que despreciar las buenas palabras y los corazones de buenos pensamientos. El cultivo de los estudios saludables, aun aparte de su resultado, es loable. ¿Es extraño que no lleguen a la cima los que escalan pendientes escarpadas? Pero si eres hombre, admira, aun cuando caigan, a los que se esfuerzan por alcanzar las cosas grandes, pues es una empresa generosa aspirar a cosas elevadas, intentarlo sin mirar las propias fuerzas, sino las de su naturaleza, y concebir planes mayores que los que pueden realizar, incluso dotados de un gran espíritu. El que se ha propuesto esto, yo veré a la muerte con la misma cara con que oigo hablar de ella. Yo me someteré a los trabajos, por grandes que sean, sosteniendo el cuerpo con el ánimo. Yo despreciaré igualmente las riquezas presentes y ausentes, y no estaré más triste si están en otro lugar, ni más animosos si brillan a mi alrededor. Yo no seré sensible a la fortuna, ni cuando llegue ni cuando se aparte. Yo miraré todas las tierras como mías, las mías como de todos. Yo viviré como quien sabe que ha nacido para los demás, y daré gracias por ello a la naturaleza de las cosas, pues ¿cómo podría arreglar mejor mis asuntos? Me he dado a mí solo para todos, y a todos para mí solo. Cuando tenga, ni lo guardaré con avaricia, ni lo derrocharé pródigamente. Nada creeré poseer mejor que lo que haya dado bien. Nihil magis possidere me credam, quam bene donata. No mediré los beneficios por su número, ni por su peso, ni por otra estimación que la del que los reciba. Nunca será para mí mucho lo que reciba un hombre digno. No haré nada por la opinión, todo por la conciencia. Creeré que hago a los ojos del pueblo, aun aquello de que yo solo sea testigo. Al comer y al beber, mi fin será satisfacer los deseos naturales, no llenar el vientre y vaciarlo. Afable para mis amigos, cederé antes de que me rueguen y me adelantaré a las peticiones honestas. Y que los dioses lo presiden, y éstos están por encima de mí y en torno mío, como censores de mis hechos y de mis dichos. Y cuando la naturaleza reclame mi espíritu o mi razón lo despida, me iré con el testimonio de haber amado la conciencia recta y las buenas inclinaciones, sin haber mermado la libertad de nadie, y menos la mía. El que se proponga, quiera, intente hacer esto, se acercará a los dioses, y aun cuando no lo haya conseguido,
ha caído, sin embargo, después de haber osado grandes cosas. Capítulo 21. Las preferencias del sabio. Vosotros, al odiar la virtud de a quien la practica, no hacéis nada nuevo, pues también los ojos enfermos temen el sol y los animales nocturnos huyen del esplendor del día y a su primer albor se ofuscan y buscan por todas partes sus escondrijos, se ocultan en alguna hendidura temerosos de la luz. Gemid y moved vuestra lengua funesta para injuriar a los buenos. Abrid la boca, morded, os romperéis los dientes mucho antes de que dejen alguna señal. ¿Por qué es ese adepto de la filosofía y vive con tanta opulencia? ¿Por qué dice que hay que despreciar las riquezas y las tiene? ¿Considera despreciable la vida y vive, sin embargo? ¿Despreciable la salud y no obstante la cuida con todo esmero y la prefiere excelente? Y juzga el destierro un nombre vano y dice, pues mal hay en cambiar de país. Y sin embargo, si puede, envejece en su patria. Y piensa que no hay ninguna diferencia entre un tiempo más largo o más breve. Pero si nada se lo impide, prolonga su existencia y gusta de estar floreciente en la extremada vejez. Dice que estas cosas deben despreciarse, no que no se tengan, sino que no se tengan con afán. No las rechaza, pero cuando se van las sigue con mirada tranquila. ¿Dónde pondrá la fortuna con más seguridad las riquezas que allí donde podrá recobrarlas sin protesta del que las devuelve? Marco Catón, cuando alababa a Curio y a Concurcanio, y aquel siglo en que era un delito para los censores tener unas pocas láminas de plata, poseía 4 millones de sestercios, menos sin duda que Creso, pero más que Catón el censor. Si se comparan con mayor distancia, superaba a su bisabuelo, que era superado por Craso, y si le hubieran tocado en suerte más riquezas, no las hubiera despreciado. Pues el sabio no se considera indigno de ningún don de la fortuna. No ama las riquezas, pero las prefiere. No las recibe en su alma, pero sí en su casa. Y no rechaza a quien las posee, pero las domina y quiere que proporcionen a la virtud una materia más amplia. Capítulo 22. El papel de las cosas preferibles. Pues, ¿quién duda que el varón sabio tiene una materia más amplia para desenvolver su espíritu en medio de las riquezas que en la pobreza? En esta no hay más que un género de virtud, no abatirse ni dejarse deprimir. En las riquezas, la templanza, la generosidad, el discernimiento, la organización, la magnificencia tienen campo abierto. No se despreciará el sabio, aunque sea de pequeñísima estatura, pero preferirá ser alto. Y débil de cuerpo o con un ojo de menos estará bien, aunque prefiera gozar de la robustez corporal, y esto a sabiendas de que hay en él algo más vigoroso. Soportará la mala salud, la deseará buena, pues algunas cosas, aunque tengan poca importancia para el conjunto y puedan ser sustraídas sin destruir el bien principal, añaden algo, sin embargo, a la alegría constante que nace de la virtud. Así las riquezas lo conmueven y alegran como el navegante un viento propicio y favorable, o un día bueno y un lugar soleado en el frío del invierno. Y por otra parte, ¿cuál de los sabios, hablo de los nuestros, para quienes el único bien es la virtud, niega que también las cosas que llamamos indiferentes tengan algún valor en sí y sean unas preferibles a otras? A algunas de ellas se hace algún honor, a otras mucho, y no hay que engañarse, entre las preferibles están las riquezas. ¿Por qué entonces, dirás, te burlas de mí, si tienen para ti el mismo lugar que para mí? ¿Quieres saber hasta qué punto no tienen el mismo lugar?
Para mí las riquezas, si se pierden, no me quitarán más que a sí mismas. Tú te quedarás pasmado y te parecerá que estás abandonado de ti mismo si se alejan de ti. En mí las riquezas tienen algún lugar, en ti el más alto. En suma, las riquezas son mías. Tú eres de las riquezas. Capítulo 23. El uso de las riquezas. Deja, por tanto, de vedar el dinero a los filósofos. Nadie ha condenado a la sabiduría a ser pobre. Decine ergo philosophis pecunia interdicere, nemo sapientiam paupertate damnavit. Tendrá el filósofo grandes riquezas, pero no arrebatadas a nadie, ni manchadas de sangre ajena, adquiridas sin perjuicio de ninguno, sin negocios sucios, que salgan tan honradamente como entraron, de las que no se lamenten más que los malévolos. Acumula cuanto quieras, son honradas, aunque hay entre ellas muchas cosas que todos quisieran llamar suyas, no hay nada que nadie pueda decir suyo. Pero el sabio no rechazará los favores de la fortuna, y ni se envanecerá ni se avergonzará del patrimonio adquirido por medios honrados. Incluso podrá envanecerse si, después de abrir su casa y recibir en ella toda la ciudad, pudiera decir: lo que cada uno reconozca como suyo, que se lo lleve. Gran hombre, excelente rico, si tuviera lo mismo después de estas palabras. Quiero decir, si se presta seguro y tranquilo a la investigación del pueblo, si nadie encuentra en su casa nada a qué echar mano, podrá ser rico franca y abiertamente. El sabio no dejará que pase su umbral ningún denario mal entrado, pero no rechazará ni desechará las grandes riquezas, donde la fortuna y fruto de la virtud. ¿Por qué razón les negaría un buen lugar? Que vengan y se alberguen. Ni las ostentará ni las ocultará. Lo uno es propio de un espíritu necio, lo otro de un hombre tímido y pusilánime, como si se escondiera en el seno un gran bien. Ni, como he dicho, las arrojará de su casa. ¿Pues qué? Les dirá: son inútiles, o no sé usar de las riquezas. Del mismo modo que, aunque pudiera viajar a pie, preferiría, sin embargo, montar en un vehículo, así siendo pobre, si se puede ser rico, querrá, y así tendrá riquezas, pero como cosa ligera y huidiza, y no tolerará que sean pesadas ni para otros ni para sí mismo. Dará. ¿Por qué agudizas el oído? ¿Por qué tendéis vuestra bolsa? Dará a los buenos o a los que podrá ser buenos, dará con suma prudencia, eligiendo a los más dignos, como quien recuerda que hay que dar tanto de los gastos como de los ingresos. Dará por motivos rectos y justificados, pues entre los derroches viciosos cuenta un don mal empleado. Tendrá la bolsa fácil, pero no agujereada, de la que salgan muchas cosas y nada se caiga. Capítulo 24. El arte de dar. Yerra el que crea que dar es cosa fácil. Este asunto tiene mucha dificultad. Si se da con discernimiento y no se derrocha al azar y arrebatadamente. Dejo obligado a éste, devuelvo a aquel, socorro a éste, me compadezco de éste, proveo a aquel, digno de que no le venza la pobreza ni lo tenga dominado. A alguno no les daré, aunque les falte, porque aun cuando les hubiera dado, les faltará. A algunos les ofreceré, a otros incluso les instaré. No puedo ser negligente en este asunto. Nunca hago mejores inversiones que cuando doy. ¿Pues qué? Dirás, ¿das para recibir? No, para no perder. Póngase la donación en un lugar donde no deba reclamarse,
pero pueda ser devuelta. Colóquese el beneficio como un tesoro enterrado profundamente, que no desenterrarás si no fuera necesario. Y la casa misma del hombre rico, cuánta materia ofrece para hacer el bien. Pues ¿quién reduce la generosidad solo a los que visten toga? La naturaleza me ordena ser útil a los hombres, sean esclavos o libres, de padres libres o libertos, de libertad legal o dada entre amigos. ¿Qué importa? Donde quiera que haya un hombre, allí hay un lugar para un beneficio. Se puede, por tanto, repartir el dinero aún sin franquear el propio umbral y ejercer la liberalidad, la cual no se llama así porque se deba a los libres, sino porque parte de un alma libre. En el sabio nunca recae sobre personas viciosas ni indignas, y nunca vaga tan fatigada que no se derrame abundantemente siempre que encuentre a alguien digno. No se han de entender mal, por tanto, las cosas virtuosas, enérgicas, animosas, que dicen loa, amigos de la sabiduría. Y ante todo, fijaos en esto, una cosa es el amigo de la sabiduría y otra, el que la ha alcanzado ya. Aquel te dirá, habla muy bien, pero todavía me agito entre muchos males. No debes juzgarme según mi fórmula, pues a lo sumo me hago, me formo y me elevo hacia un modelo magnífico. Si llego a avanzar cuanto me he propuesto, exige que los actos respondan a las palabras. Pero el que ha alcanzado la cima del poder humano se comportará contigo de otro modo y dirá, en primer lugar, no puedes permitirte ser conducido bajo un carro ajeno que ir de pie en el mío. Pues entonces prefiero ser vencedor a ser cautivo. Despreciaré todo el imperio de la fortuna, pero si se me da la elección, tomaré lo mejor de él. Todo lo que me ocurra resultará bueno, pero prefiero que acontezcan las cosas más fáciles y agradables y menos molestas para el que tiene que habérselas con ellas. Pues no creas que hay ninguna virtud sin trabajo, pero algunas virtudes necesitan estímulos, otras frenos. Así como el cuerpo debe ser retenido en un descenso y ser impulsado cuesta arriba, algunas virtudes están en una pendiente, otras al pie de una cuesta. Hay quien dude que suben, se esfuerzan, luchan, la paciencia, la fortaleza, la perseverancia y todas las demás virtudes que se oponen a las adversidades y vencen a la fortuna. ¿Y no es igualmente evidente que siguen una pendiente la liberalidad, la templanza, la mansedumbre? En estas retenemos el alma para que no resbale. En aquellas la exhortamos y la incitamos enérgicamente. Por tanto, aplicaremos a la pobreza las más fuertes que saben luchar, a las riquezas las más cuidadosas que andan de puntillas y mantienen su equilibrio. Capítulo 26. El necio y el sabio. Hecha esta división, prefiero practicar aquellas que se han de ejercitar más tranquilamente, antes que aquellas cuyo ejercicio requiere sangre y sudor. Por tanto, dice el sabio, no vivo de un modo y hablo de otro, sino que vosotros oís mal. Solo llega a vuestros oídos el sonido de mis palabras, no buscáis su significado. Pues ¿qué diferencia hay entre mí el necio y tú el sabio si los dos queremos poseer? Muchísimas, pues las riquezas del hombre sabio están en servidumbre, las del necio en el poder. El sabio no permite nada a las riquezas os lo permiten todo a vosotros. Vosotros, como si alguien os hubiera prometido su eterna posesión, os acostumbráis y apegáis a ellas. El sabio, cuando más piensa en la pobreza, es cuando está en medio de las riquezas. Nunca un general cree tanto en la paz, que no se prepare a una guerra que, aunque no se haga, ha sido declarada. A vosotros os pasma una cosa hermosa,
como si no pudiera arder o hundirse, una opulencia insólita, como si estuviera por encima de todo riesgo y fuera demasiado grande para que la fortuna tenga bastantes fuerzas para consumirla. Jugáis indolentemente con las riquezas, sin prever su peligro, como a veces los bárbaros asediados, desconocedores de las máquinas, contemplan indiferentes el trabajo de los sitiadores y no comprenden para qué sirven aquellas cosas que se construyen a lo lejos. Lo mismo os ocurre. Languidecéis entre vuestros bienes y no pensáis cuántas desgracias os amenazan por todas partes, dispuestas a llevarse al punto preciosos despojos. Si alguien arrebata sus riquezas al sabio, le dejará todo lo suyo, pues vive contento con el presente, tranquilo sobre el porvenir. Nada, dirá Sócrates, o alguno que tenga la misma autoridad y el mismo poder sobre las cosas humanas, nada me ha prometido con más firmeza que no plegar los actos de mi vida a vuestras opiniones. Acumulad por todas partes vuestras palabras acostumbradas. No pensaré que me injuriáis, sino que gimoteáis como infelices criaturas. Esto dirá aquel a quien ha sido dada la sabiduría, a quien su alma, libre de vicios, ordena reprender a los demás, no porque los odie, sino para curarlos. Y añadirá esto: vuestra opinión me afecta no por mí, sino por vosotros. Odiar y atacar la virtud es renunciar a la esperanza de enmienda. No me hacéis ninguna injuria, como no la hace a los dioses los que derriban sus altares, pero se manifiesta mal el propósito y la mala intención aún allí donde no se ha podido hacer daño. Así soporto vuestras extravagancias, como Júpiter, óptimo máximo, las necedades de los poetas, de los cuales uno le pone alas, otro cuernos, otro lo representa como adúltero y que pasa las noches fuera, otro cruel entre los dioses, otro injusto con los hombres, otro raptor y corruptor de hombres libres y aun de sus deudos, otro parricida y usurpador de un reino ajeno y paterno. Con todo lo cual no se hubiera conseguido más que quitar a los hombres la vergüenza de pecar si hubiesen creído en dioses semejantes. Pero aunque esas cosas nada me afecten, os aconsejo por vuestro propio interés, admirad la virtud, creed a los que han seguido durante mucho tiempo y proclaman seguir algo grande y que cada día manifiestan más su grandeza, y veneradla como a los dioses, y a los que la profesan como sacerdotes, y cuantas veces se haga mención de los escritos sagrados, tened la lengua. Esta expresión no viene, como suele creerse, de favor, sino que se ordena el silencio, para que pueda realizarse el sacrificio según el rito, sin que lo perturbe ninguna voz intempestiva. Capítulo 27. El ejemplo de los filósofos. Mucho más necesario es ordenároslo a vosotros para que, siempre que aquel oráculo profiera algo, lo escuchéis atentos y callados. Cuando alguno, agitando el sistro, miente por orden, cuando alguno, hábil en cortarse los músculos, se ensangrienta los brazos y los hombros con mano indecisa, cuando otra aúlla arrastrándose de rodillas por la calle y un viejo vestido de lienzo con un laurel y una linterna en pleno día vocifera que alguno de los dioses está airado, acudís y escucháis, y fomentando mutuamente vuestro estupor, afirmáis que está inspirado. Pues bien, Sócrates, desde aquella prisión que purificó al entrar en ella e hizo más honrosa que cualquier curia, proclama: ¿qué locura es esta? ¿Qué carácter enemigo de los dioses y de los hombres es el que infama las virtudes y profana con palabras malévolas las cosas santas? Si podéis, alabad a los buenos, si no, seguid vuestro camino. Y si os gusta ejercitar esa innoble licencia, atacaos unos a otros, pues cuando deliráis contra el cielo,
No os digo cometéis un sacrilegio, sino perdéis el tiempo. Yo di en otro tiempo a Aristófanes materia de burlas. Todo aquel atajo de poetas cómicos derramó sobre mí sus bromas envenenadas. Mi virtud fue realzada por las mismas cosas con que se la atacaba. Le conviene ser mostrada y puesta a prueba. Nadie comprende lo grande que es mejor que los que han sentido su fuerza al combatir. Nadie conoce mejor la dureza del pedernal que los que lo golpean. Me muestro como una roca aislada en medio de un mar agitado, que las olas no dejan de azotar por cualquier lado que se muevan. No por ello la conmueven ni la desgastan con tantos siglos de continuos embates. Asaltad, acometed, os venceré resistiendo. Todo lo que embiste contra las cosas que son firmes e invencibles ejercita su fuerza en su propio daño. In ea, quae firma et inexsuperabilia sunt, quid incurrit malo suo vim suam exercet. Por tanto, buscad alguna materia blanda y sin consistencia en que se claven vuestros dardos. ¿Tenéis tiempo para indagar los males ajenos e indagar a todo el mundo? ¿Por qué este filósofo vive con tanta amplitud? ¿Por qué cena ese con tanta esplendidez? Observáis las pupas ajenas y estáis llenos de úlceras. Es como si alguien se burlara de las manchas y verrugas de cuerpos hermosísimos mientras los devora una horrible lepra. Reprochad a Platón haber buscado el dinero, a Aristóteles haberlo recibido, a Demócrito haberlo descuidado, a Epicuro haberlo consumido, a mí mismo reprochadme Alcibíades y Fedro. Vosotros seréis bien felices la primera vez que podáis imitar nuestros vicios. ¿Por qué no contempláis mejor vuestros males, que os acribillan por todas partes, unos atacando desde fuera, otros ardiendo en vuestras mismas entrañas? Los asuntos humanos no están en tal situación, aunque conozcáis poco vuestro estado, que os sobre tanto ocio como para mover la lengua en detrimento de los mejores. Capítulo 28. La amenaza prevista. No comprendéis esto y tenéis un aspecto impropio de vuestra situación, como muchos que están en el circo o en el teatro mientras ha ocurrido una desgracia en su casa y aún no les han avisado el mal. Pero yo, que miro desde lo alto, veo qué tempestades os amenazan para estallar poco más tarde, o ya próximas para arrebatarnos, a vosotros y vuestros bienes, se acercan cada vez más. ¿Qué digo? ¿Acaso ahora mismo, aunque apenas lo sintáis, no agita y revuelve el torbellino vuestras almas que rehuyen y buscan las mismas cosas y tan pronto las eleva a lo más alto como las arrastra a lo más hondo del abismo?